Bienvenido gente a un nuevo video. Vamos a decirle cómo aumentar ese ataque mixeado que necesitas para esa trampa en solo, para esa trampa rally, siendo free to play sin meterle nada de dinero. Claramente esta armadura que te estoy mostrando, claramente tiene algunas joyas en azul, unas joyas en dorado, unas joyas en épico. Y dices tú, güey, ya coloqué mis joyas, no puedo subir más, quiero equilibrar mi porcentaje de ataques. Por ejemplo, yo tengo un 300, 300, 200, 316 y un 97. Y te le vamos a decir la investigación en las cosas que tienes que hacer para aumentar ese ataque. Pues se habla en trampa en solo, pero no una trampa en solo. Y lo otro sería pues en trampa rally, una armadura para trampa rally que ya tienen los porcentajes. En la otra, como te digo, tenemos porcentajes en trampa, no es una armadura trampa solo que pegues, más o menos 300, 316 o 297. Y acá, pues ya con una armadura, como te digo, de trampa, que pues en vez del codes puedes poner los mitones, el puño dragón, la cimitarra, puedes poner pues aquí dos copas ambrosiacas, dos anillos, o una falda tormenta, o un casco bestia, o cosas así. Bueno, ya tengo todo eso, como te digo, joyas, la armadura, pero ocupo más aumentar para aguantar esos ataques, porque si tengo 15 a 20 millones de tropas y no aguanta los porcentajes de 700 contra un rival de 700%, y acá por ejemplo tiene 342, 348, 328. Bueno, muchos están cometiendo el error de no hacer algunas investigaciones, de no hacer algunas cosillas. Bueno, para ver, por ejemplo, en la estamparriata, ¿por qué pega eso siendo trampa solo? Porque dice, güey, quiero ser trampa solo pegando más arriba de 300. Bueno, primeramente, gente, tú sabes muy bien que cuando eres T3 y no puedes tener las T4 todavía, te haces trampa en solo de T3 con T2 o una trampa. Pues ya cuando creces te haces trampa T4, pero si eres una trampa T3 todavía, pues a huevo que ya te da límite el ataque de ejército, el ataque de la defensa, ¿no? Y pues acá tenemos que ir al liderazgo de ejército, bro. Claramente para aumentar esto que está aquí, el ejército ofensivo para que te dé más ataque. Después de eso tenemos que ir a los sigilos, bro. A los sigilos, claramente, esta cuenta, por ejemplo, ya no me deja aumentar más porque me pide la Academia 25 para hacer ya T4. Entonces tienes que darle aquí. Yo he tenido la suerte que tengo libros que me lo han dado gratis y esta cuenta, como te digo, no se le he metido dinero. Esta, la que es la estamparriata, toda la armadura que tiene en Free to Play, por eso tiene esos porcentajes. Por las investigaciones de sigilo, esa sería una. Bueno, ya si por ejemplo sería más fácil tenerte 4, ya podrías aumentar el ataque. Realmente si yo me pongo en furia, aumenta más el ataque un poquito nada más, unos porcentajes. Y pues ya te ayuda el ataque de ejército de 50% porque aumenta las tres tropas. Bueno, ya si tengo la trampa rally, y te vamos a aumentar más el ataque de estamparriata, pero antes de todo tenemos que decirle, por ejemplo aquí ya aumentas los sigilos, ya en la T4 ya aumenta los más sigilos, ya te deja maxearlo un poco más, que no es como la otra, pues que tiene pues límite, ¿no? Y pues acá ya te da chance de aumentarle un poco más junto con la salud y todos los power. Tienes que hacer estas investigaciones antes de y así, gente, así, pum, 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 pum. Y pues ya le vas dando, ¿no? ¿Me entiendes cómo? Ya le aumenta el ataque y ahí aumenta aquí. Esa es la velocidad de forja nivel 8 y ya me va a dar. Entonces yo le ando dando para aumentar el porcentaje, pero hay otra opción acá, bro. Acá, que tienes estos que están aquí, estos que están acá arriba. Entonces aquí puedes hacer las investigaciones necesarias. Yo, por ejemplo, tengo una investigación de 33 días, pero cuando ya termine eso, le puedo dar a los sigilos de aquí, ya que estos sigilos, pues los primeros te pide poco, te pide 7 libros. Entonces, con esto que están aquí, este y este, aumenta un poco el porcentaje, viene siendo un 10% más, ¿no? Ya para la parte de abajo, ya sería de las maravillas, cosas así, no. Nosotros necesitamos
estos tres nada más que están aquí. Ya si quieres aumentar la PS, pues ya sería, es cuando se despliegue el líder. Ten cuidado en eso, tienes que tener desplegado el líder, bro. Tienes que tener el líder en el castillo para que se aumente eso. Entonces, esa sería la forma, hacerlo free to play, pero también es un poco más de paga, pero lo que tú tengas de, de libro arcaico, bro, porque muchos me dicen, ay, güey, ¿por qué voy por la T5 o la T4? Pues si estás en la trampa, quédate en los sigilos, quédate en el aumento de esto, pues. Esto no, porque ya sería ofensiva de la maravilla. Aquí sí te da el porcentaje claro de ataque con líder, bro, que se va claramente colocar en esta parte, ¿no? En esta parte que está aquí. Bueno, nos falta nos falta caballería, porque dice, oye, güey, me coloco el tambor para equilibrar. No, bro, no hagas eso. Lo que yo te recomiendo, ir a los artefactos y buscar la caballería en sí, artillería. Hay hay muchos héroes, pero busca los de ataque de caballería. Por ejemplo, este es normal. No, ataque de caballería normal. Aquí aumentas más la caballería, pero hay que tener cuidado porque hay que buscar alguno pequeño que no ha subido. Por ejemplo, ataque de caballería que viene siendo este, que te puede dar dos. Desde aquí estaría aumentando yo dos ataques. Claramente es poco porcentaje lo que sube, un 2%, 3%, pero algo es algo, bro. Tenemos 4.8. Entonces, lo puedes dejar, darle dos veces nada más así. No sé, que te aumente un 3%, 4% de todo. Y luego buscas, no sé, otro de caballería. Así le vas dando. Si ya te sabes los nombres, pues muy bien. Yo realmente no le he entrado mucho a esto porque, como te digo, lo quería hacer para un video, andaba guardando los archivos. Aquí ataque de artillería, ataque de infantería, ataque de caballería con furia de batalla. Claramente las trampas a veces no se ponen furia. Y pues ya si le quiero aumentar el ataque de infantería. Pero como te digo, quiero equilibrar. Lo puedes hacer con esto, ¿no? Si tú te puedes poner furia, equilibra, le puedes poner furia en artillería también. Pero mayormente como anda el reino de la muerte, acá hay furia de batalla de caballería, como te digo, que hay bastantes, hay que buscarle nada más. Por ejemplo, acá hay otro que tengo bajo con artillería. Le puedo dar aquí calmado. Entonces ya va aumentando el mixeado, bro. Claramente hay que guardar estos cepillos y hay que guardar estos archivos, bro. Y pues así vas buscándole hasta encontrar el de caballería, bro. Claramente no tengo tanta suerte yo de caballería. Y pues si ya no tengo suerte de que los encuentre, pues tendré que darle a los altos, bro. Me estaré gastando todo, pero se va a estar aumentando Machine, pues. Hay ataque de artillería, entonces ya pues claramente ya si te los gasta, ya sería como este ataque con líder y aumenta más el ataque. No tengo muchos de caballería, si te das cuenta. Entonces ya en los sigilos y todo eso ya tendría que aumentarle ahí. Ya tendría que moverme a la investigación. Realmente tengo este. Pues aquí ya me aumentó más porcentaje. Y pues así le vamos buscando. Aquí está el otro. 8. Además está acá de caballería, como te digo. Entonces así es el aumento de la caballería. Digo, no, pues me falta infantería. Y así le vamos buscando, bro. No, así que ponte las pilas aquí, bro, en los artefactos, bro. Los artefactos. Eh, eh, si le aumentamos un poquito, si le aumentamos más, ¿no? 334, 58, quiero llegar a los 350 la artillería. Pues me voy aquí, esta parte, y ya busco algo con artillería, con líder, este que está abajo. Voy, ok, ahí sigue un poquito. Creo que ahí ya llegamos, creo que ahí llegamos, bro.
350. Y si pues te tiene más de caballería, pues dale. 351. Nos pasamos un poco, bro. Entonces esa es la forma de aumentar con los artefactos, con las joyas, con la armadura en sí, pero ya si tiene la armadura y las joyas, pues ya sería moverte en el artefacto y moverte en las investigaciones, bro, claramente. Y pues creo que también aquí te da un porcentaje bien aquí en esta madre, ¿no? Que muchos no le dan, que le da hueva. Pues pónganse las pilas también aquí, bro, que te da bastante porcentaje. Y pues esa sería una forma para trampa rally, bro. Ya como te digo, yo por ejemplo me voy a meter otra vez. Si estoy en la cuenta esa. A ver, creo que sí. Me voy a meterme también a la estamparriata para aumentar ese mixeado claramente free to play, bro. Le voy a seguir aumentando la otra cuenta ya que pues tengo más tropas en rango. Le voy a aumentar y la caballería me va a quedar bajo, pero ya la haría con las investigaciones de sigilos y así. Aguanta un ratito, ver, aguanta un momento. A ver, bro. Aquí como te digo, vamos a aumentar un poquito el porcentaje. A ver, aquí tenemos, lo siento porque tenía que entregar una llave, bro. A ver, 397. También nos falta la caballería. Mayormente siempre falta más la caballería y los artefactos a veces es más difícil sacar la caballería. Entonces aquí hay que buscarle, como te digo, ataque de caballería con líder. Ok, le damos. Ok, vamos a nivel 6 y ya le vamos rascando, bro. Le vamos rascando un poco, sin furia claramente. Ya que pues a veces no te puedes colocar furia. Si ya te puedes colocar tú para hacer ataque y todo eso, pues ya le das tú. Eh, aquí no, vamos acá bien, pero ya quería con furia, bro, ¿me entiendes? Aquí no le he dado mucho los artefactos, bro. Aquí me falta darle el artefacto, después voy a hacer un video pues abriendo artefactos, pero para que tenga una idea yo que todavía yo le puedo subir bastante ya que pues voy a guardar los libros y otras vainas, ¿no? Hay que ponerse a usar. No le he dado nada de artefacto porque la tenía inactiva la cuenta. Pero para que se dé un ejemplo usted de dónde pueden mejorar ese ataque, bro. Pero tengo pocas artefactos porque no le he dado en sí nada a esta cuenta, bro. Entonces, así se aumenta, bro. Hay que ponerse las pilas con los artefactos. Yo porque no la había tenido activa esta cuenta, pero si tú la tienes activa y tienes varios artefactos, pues ya viene muy bien. Entonces recuerda artefacto y sigilos, bro. Importantísimo ahí. Muy abonadísima la cuenta esta. Y pues yo creo que la voy a activar para subir el porcentaje hasta donde llegue, bro. Hasta donde llegue y ya después la activo. La activo completamente. Ya les diré cómo me quedé. Ya con armadura pues de trampa en solo. Así como con esta armadura es más, con esta armadura de nivel 40. Realmente pues ahí se está haciendo lo demás. Haciendo la placa, cosas así. Pero con esta armadura lo vamos a enseñar y ya que tengamos las joyas, cuánto subió y cuántas más o menos tropas ocupo para aguantar un ataque en solo. Yo creo que entre 6 a 8 millones con un equilibrio de 400k de KT3 y lo demás de T2, 1.5 millones de KT2 más o menos. Creo que sería un buen equilibrio para poder aguantar con estos porcentajes, ¿no? Y pues ahí está la cosa, no es truco ni nada, es la forma más fácil de subir porcentajes en, en mixeado, bro. Aquí te das de dar cuenta, entonces así le va subiendo, bro. No, pues me falta la infantería, checo los libros si tengo, y pum, me voy a la furia, no sé, yo no he aumentado, todavía falta que le aumente el ataque de furia.
Porque esta cuenta no se pone en furia, por eso no la estoy colocando. Hay que ver dónde. Si no te coloca furia, no te pongas a hacer los artefactos de con furia, pues. Es lo que quiero darte a entender. Si tú te pones en furia, pues hazlo, bro. Yo porque estoy en el reino de la muerte y no tiene muchas tropas la cuenta. Y, y tiene esta armadura y tiene estas tropas, bro, por eso no me pongo en furia, bro. Pero al momento de que ya tenga más tropas, siendo un reino que no sea reino de la muerte, pues ya me pongo en furia, bro, porque me hagan rally. Entonces, ahí la llevamos, gente. Espero que haya gustado el video, ya sabe, haya entendido, ya sabe, deja otra vez suscribirte a otro video. Adiós, gente. Ánimo.